y podamos reconocer la patología. Bueno, a partir de ahora yo voy a iniciar la presentación de la clase de hoy. Espero que no sea muy largo mi clase. Luego, dependiendo de la curiosidad que ustedes tengan, lo discutimos al final de la clase. Bueno, voy a iniciar mi clase sobre patología de los preestómagos y en este contexto, ahí le hice alguna pregunta al compañero. Entonces, recordar un poquito la anatomía. Los preestómagos, ustedes tienen allí al retículo, al rumen, al omaso. Recordar que el ternero tiene una gotera que se llama gotera rumino-omaso-abomasal, que lógicamente cuando el ternero toma la leche a través de esa gotera debe acceder directamente al abomaso. No debe haber reflujo de leche en el rumen, porque si hay un reflujo de leche en el rumen, la leche tiene hidrato de carbono, la leche tiene proteína, la leche tiene grasa, y eso conlleva una alteración metabólica, y más todavía que el rumen básicamente todavía no tiene un desarrollo microbiano importante. Fíjese, un simple reflujo de la leche a nivel del rumen, entonces va a generar un disturbio metabólico sumamente importante a ese ternero. Ahora bien, eso vamos a hablar un poco en otra clase. Ahora bien, vamos a comenzar a analizar algunas patologías más comunes, fácil de identificarlo, quizás fácil de pensar en las posibles causas y a veces intentar dar una solución. Puede ser muy fácil, medianamente fácil, o a veces muy complicado dar una receta de solución. Entonces, voy a comenzar a analizar algunas patologías más comunes. Una de ellas es la dilatación timpánica o meteorismo ruminal. Meteorismo ruminal. Cuando ustedes van a la expo, estoy casi seguro que fueron ya en más de una ocasión, y a partir de hoy, cuando vuelvan en años posteriores y comienzan a recorrer los galpones, no solamente miren la belleza física del animal, comiencen a mirar a ese animal en su contexto integral, cómo se para, si ese animal se levanta, se acuesta, si ese animal tiene la dilatación de collares, si ese animal está respirando aceleradamente, y si van observando esos signos clínicos que estoy mencionando, comiencen a mirar el ijar, comiencen a mirar los flancos. Y si ustedes ven ahí que hay una dilatación ahí a nivel del flanco, más la inquietud del animal, más la dilatación de los collares y esa respiración acelerada, entonces ese animal, señores, está desarrollando un cuadro de timpanismo. Entonces, ¿en qué consiste el timpanismo? Simplemente es la excesiva dilatación del rumen. ¿Producto de qué? Producto de un aumento en la formación y en la presencia de gases dentro del rumen. Ahora existen dos tipos de timpanismo que tenemos que conocer. Una, la que ustedes ven ahí, es el timpanismo primario, que también se llama timpanismo o meteorismo espumoso, y se caracteriza este timpanismo porque es espumoso, porque hay burbuja de gases en el jugo ruminal. Hay burbuja de gases en el jugo ruminal. Entonces ahí yo tendría que recordar rápidamente la microbiología digestiva, la microbiología digestiva,
Por eso la pregunta que le hice al compañero, ¿cuál es la importancia del pH? ¿Cuál es la importancia de los microorganismos ruminales? Entonces, en condiciones fisiológicas, cuando el alimento llega al rumen y se estratifica ese alimento en el rumen, eso es muy importante saber porque hay un fenómeno de estratificación. Luego hay una estimulación de las terminales nerviosas que lógicamente comienza a haber movimiento peristáltico. Y ustedes saben que el rumiante como la especie tiene esa característica fisiológica de la rumiación, de una buena salivación. Entonces, como parte del jugo ruminal tenemos gran cantidad de saliva. Y la saliva tiene bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio juega un rol tremendamente importante para estabilizar el pH. Por eso que ustedes habrán escuchado ese término de actúa como buffer del pH ruminal. Muy importante. Entonces, diríamos cuando más saliva, digamos, los rumiantes, tenemos menor chance de que haya una alteración del pH hacia el cuadro de la acidez. Entonces son pequeños detalles que hay que considerar. El otro detalle es que en la saliva también hay sustancias que se conoce como sustancia espumante y antiespumante. Es decir, que la saliva, así como regula el buffer del pH ruminal, también regula en cierta manera la formación de esa burbuja de gases. Ahora, cuando se produce la digestión microbiana, ustedes ya saben muy bien que se forman los famosos ácidos grasos volátiles y se forman los gases, principalmente el metano, ¿no? Entonces, esos gases nos interesan hoy. ¿Okay? ¿Qué pasa con esos gases? En condiciones normales, los gases que se generan producto de la digestión microbiana, entonces, por peso específico, como los gases tienen menor peso específico que la molécula del agua, entonces, ¿qué esperaría? Que los gases asciendan. Entonces, si estos dedos míos es el líquido del jugo ruminal que forma la tensión superficial, la burbuja de gases que se forma durante la digestión microbiana, cuando asciende, debería de romper los enlaces hidrogénicos y atraviesa y sube hacia los sacos dorsales. Eso es normal. Entonces, los gases en condiciones fisiológicas, al se almacena en los sacos dorsales, produce lógicamente una mínima distensión en la medida que va acumulándose los gases en ese sitio. Esa mínima distensión que va a hacer estimula las terminales nerviosas. ¿Para qué? Para promover el peristaltismo y ahí lógicamente se produce la eliminación de los gases a través del eructo o sigue hacia la parte posterior. Va a llegar a la bomazo, va hacia el intestino y lógicamente ustedes saben que se va a eliminar como gases mediante, lógicamente, el ano, la parte terminal del aparato digestivo. Ustedes mismos pónganse como ejemplo para que ustedes de esa manera sepan qué es lo que ocurre en su organismo. Si ustedes comen una rica comida, pasta, o la comida tradicional nuestra, el poroto, ¿qué es lo que tiene el poroto? Gran cantidad de hidratos de carbono. Eso fermenta. Y sabemos bien que de vez en cuando eructamos, la persona educada se aleja del sitio y saben que necesitan eliminar gases. Ok, entonces mira, si eso yo sé, esa noción básica que es lo normal, entonces ahí ahora yo puedo hablar de patología, que es relativamente fácil. Entonces fíjese, cuando yo tengo un bovino, ¿verdad?, con un meteorismo espumoso, eso significa que tengo una dilatación timpánica ruminal
que tengo burbuja de gases mezclada con el jugo ruminal. Entonces ahí tengo que considerar cuáles son los factores que tengo que analizar, que predispone o cómo son los agentes causantes de este timpanismo espumoso. Y miren aquí salta la causa de índole nutricional, muy importante, de índole nutricional. Hablar de timpanismo espumoso a nivel país aparece, pero no con una frecuencia muy alta como ocurre en países vecinos, porque nuestro clima no es tan favorable para las leguminosas, ¿no? Entonces, la leguminosa en sí, desde el punto de vista de su composición, se caracteriza porque son alimentos altamente palatables, digeribles o digestibles y que tiene un alto tenor de proteína soluble, alta concentración de proteína soluble. Y la leguminosa tiene gran cantidad de agua. Entonces uno de repente se preguntaría aquí, pero si la leguminosa tiene mucha agua, si es un alimento palatable, fácilmente digerible, con alto tenor de proteína, plantemos todo, alimentemos todo a nuestros animales, lo vamos a engordar muy rápidamente, vamos a producir buena cantidad de leche, que es lo que todo productor busca. Pero hay un detalle. Como estos alimentos son altamente palatables y digestibles, los rumiantes no necesitan masticar mucho, no necesitan rumiar mucho. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es el riesgo? Una menor salivación. El otro detalle es que dependiendo de la fase de crecimiento, dependiendo del tipo de leguminosa, también pueden tener las famosas saponinas. Y la saponina tiene un efecto estabilizador de la unión de las moléculas del agua del jugo ruminal. Entonces, cuando se estabiliza esa tensión superficial, entonces vuelvo a poner aquí mi dedo, se va formando la burbuja de gases, asciende la burbuja de gases, pero ¿qué va a pasar? Choca contra las moléculas del agua, quiere romper los enlaces hidrogénicos y no lo consigue. No lo consigue. Entonces, hay gran cantidad de alimentos, imagínense, alto tenor de leguminosa, ¿no? Hay una gran digestión microbiana, pero tengo el pH estabilizado, o sea, los puentes están estabilizados. La burbuja de gases no puede romper esos enlaces, entonces quedan atrapados en el jugo ruminal. En la medida que haya digestión microbiana, más burbuja de gases que se van formándose y lógicamente están siendo atrapadas dentro del jugo ruminal. Entonces, ¿cómo voy a ver a ese bovino que tiene un meteorismo espumoso? Va a tener los collares distendidos dependiendo de la magnitud de dilatación, va a tener una respiración dificultosa y miro al animal y escuché al doctor Avalo decir, hay que mirar el flanco. Miro el flanco y el flanco está normal. El flanco está normal, pero mi paciente está con dificultad respiratoria terrible. Y miro la parte de entrada y si uno se ubica por detrás del animal, vamos a ver que a ambos lados, desde la parte media anatómica de la cavidad torácica abdominal para abajo, ahí está distendido. Ahí está muy distendido. Pero el flanco está normal, la fosa del Ijar está normal. Entonces, ¿qué me hace pensar eso? Que lógicamente el jugo ruminal está en la parte media para abajo, toda la parte de los alimentos. Entonces, como la burbuja de gases no puede romper los enlaces hidrogénicos, quedan atrapados dentro de la misma y te produce una distensión abdominal de la parte media para abajo. Ok. Hay otro factor que es importante también, que los
nutricionistas o los investigadores que hacen esto han encontrado que la casuística en cuanto a la presencia de animales con timpanismo espumoso, cuando su pH ruminal es de 5.4 a 6, y aparentemente en ese pH se favorece mucho la formación de espuma, y eso lo asocia también en cuanto a nivel de estimulación, de salivación por parte de los rumiantes. Entonces, tal es así, incluso cuando se habla de acidosis ruminal, cuando se habla de acidosis ruminal, en donde el pH es bajo, entonces por lo general también vamos a encontrar formación de espuma o espuma atrapado dentro de ese líquido ruminal. Algunos lípidos presentes en los vegetales, sobre todo en algunas leguminosas, también puede actuar como sustancia antiespumante, ¿verdad? Lógicamente, a mayor concentración de lípidos vegetales antiespumantes, el riesgo de que ese animal desarrolle un cuadro de meteorismo espumoso es mínimo, ¿eh? El problema es cuando están ausentes estos lípidos. Por eso que también yo le decía hoy, es sumamente importante de repente tener una idea del tiempo de maduración, en qué etapa se utilizan esos alimentos o en qué etapa se ha procesado. Ya mencionamos que la saliva en sí tiene factores que favorece y otro que inhibe la formación de espuma, y hemos mencionado también el rol del bicarbonato de sodio presente en la saliva. Y señores, en algún momento de su vida profesional, cuando usted esté enfrente en un establecimiento, sobre todo en bovino de leche, le escucharán al productor decirle a usted: esta vaca siempre me trae problemas, o que tiene una cetosis, o que tiene este timpanismo de tanto en tanto. Entonces recibe el mismo alimento, la misma cantidad, y el resto de los animales no desarrolla. Entonces ahí entramos en las predisposiciones individuales. Ahora bien, ¿y qué pasa con el timpanismo secundario? El timpanismo secundario, que es el meteorismo gaseoso, se caracteriza porque ahí cuando hablamos de un timpanismo secundario, es el timpanismo gaseoso, en donde no tengo atrapado burbuja de gases en el cubo ruminal. Entonces, en ese caso, ese bovino va a tener a nivel de lijar y todo el abdomen sumamente distendido, va a estar sumamente distendido. Entonces ahí tengo que pensar cuáles son las posibles causas o los factores que pueden llegar a conducir a un timpanismo gaseoso secundario. Entonces tenemos un defecto físico o funcional de la eructación del gas. Entonces ahí tenemos que pensar si puede ser que exista alguna anomalía neuromuscular, puede ser que exista alguna cicatriz en el esófago. ¿Será que ese bovino no tuvo en su vida alguna obstrucción esofágica que haya implicado, por ejemplo, una cirugía o el manejo de parte del profesional en cuanto a eliminar ese cuerpo extraño? ¿Cuánto tiempo permaneció ese cuerpo extraño allí? ¿Y qué produjo? ¿Qué tipo de trastorno circulatorio? ¿Hubo alguna necrosis? Si hubo una necrosis, ¿hubo un proceso de reparación? ¿Hubo una cicatrización? Fíjese en los detalles. Y eventualmente también puede darse el caso de que ahí exista un proceso neoplásico. Un proceso neoplásico en la pared del esófago. No lo he visto nunca, pero se menciona al Spirocerca lupi. Tampoco he visto en esófago linfoma o leucosis bovina. Hasta ahora no he visto, pero sí ya he visto en la pared del rumen. Entonces aquí, todo lo que le estoy mencionando a ustedes,
una obstrucción esofágica y/o. Esto es una de las causas más comunes. Y sobre todo, señores, cuando ustedes son llamados, convocados por aquel pequeño productor que tiene 3, 4 vacas en un espacio reducido, ese productor busca toda la alternativa de buscar alimentos, y si no hay, cuando le sueltan a la vaca, entonces la vaca recorre. Cuando hay frutas estacionales, entonces lógicamente va a tratar de ingerir ese bovino, y ahí hay un detalle muy importante: cuáles son las frutas, qué maduración, ¿sí? Porque miren, sobre todo si es por ahí hay pomelo de por medio. Una de las frutas más comunes es el mango. Ahora, los mangos, digamos, convencionales son relativamente pequeños, pero hay un detalle, que a veces el bovino, cuando tiene una fruta relativamente grande en la boca, entonces comienza a mover la lengua, se mueve, trata de acondicionar esa fruta dentro de la boca, y ahí ocurre algo, un detalle muy interesante. En la medida que se mueva la lengua, en la medida que mueva los músculos ese bovino, ¿qué va a ocurrir con las glándulas salivales? Va a secretar en mayor cantidad. Y las glándulas salivales tienen mucina. Y esa mucina, ¿cuál es su función normal? Dijimos, lubricar la superficie, humedecer la superficie, tanto de la mucosa bucal como del alimento, para facilitar la digestión. Y cuando esa fruta ya está tan gomosa, tan lubricada, se desliza para atrás. Ok, dependiendo del tamaño, te puede producir una obstrucción esofágica ahí, en ese nivel. O puede la parte media o hacia la caída torácica. Si se produce una obstrucción esofágica, ustedes van a tener un timpanismo gaseoso. Y es un fenómeno agudo, es agudísimo y apeligra la vida del animal. Ok, entonces tenemos instaurado entonces una dilatación timpánica por obstrucción, en este caso por cuerpo extraño, ¿sí? O por fruta, o por verdura, etc. Yo no lo he visto nunca, pero los autores mencionan la presencia de papiloma en la mucosa esofágica. En ese caso va a producir una obstrucción más que parcial, entonces el timpanismo probablemente va a ser recurrente. En esófago no he visto nada todavía de formaciones tumorales, pero sí, ya tuve varios casos de linfoma, producto de la infección viral, la famosa leucosis bovina, en donde esa partícula viral puede inducir la policlonación de los linfocitos. Esas células proliferan y forman masa en la pared del rumen, y un sitio habitual en donde se encuentra con más frecuencia una masa por leucosis bovina es a nivel de prácticamente cerquita del esfínter del píloro. Y si usted tiene alguna masa cerca del esfínter, entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre? Vos vas a tener ya a nivel abomasal una obstrucción que repercuta sobre todo de vuelta en el rumen, porque vas a tener una obstrucción del tránsito de los gases hacia el intestino delgado. Fíjese cómo entonces, dependiendo de la localización, también puede llegar a producirte una dilatación ruminal. Hemos encontrado leucosis, formación de masa tumoral en la propia pared del rumen, así como en el esfínter pilórico. Las adherencias. El bovino es increíble su capacidad de resistencia que tiene, y sobre todo tendríamos que pensar aquí en esos bovinos que andan por la calle, sobre todo la vaca lechera que recorre de día, busca, ingiere cualquier cosa, y esos cuerpos extraños pueden llegar a perforar el rumen. Y si perfora el rumen, entonces vas a tener una lesión. Fíjese cómo comenzamos a hablar ya de patología general. Vas a tener una lesión, una alteración inicial. Vas a tener una inflamación que va a ser una ruminitis.
pero como por fuera tengo la serosa, está el peritoneo, entonces voy a tener una peritonitis. Y el peritoneo tiene una rica irrigación vascular. Entonces eso se va a traducir en una extravasación de fibrinógeno, y el fibrinógeno comienza a polimerizarse allí, forma fibrina, y el resultado final es adherencia del rumen por la pared del peritoneo. Y si hay una adherencia, entonces, ¿cómo y de qué manera puede predisponer a que tengamos un timpanismo? Por una alteración en el peristaltismo. Ya mencionamos la estenosis esofágica, intoxicaciones, sobre todo la urea, es muy interesante aquí como una causa de un timpanismo agudo. Tiene que tener muy en cuenta a la urea porque es un producto nitrogenado no proteico ampliamente utilizado en la elaboración de los balanceados que se hace en el propio establecimiento. Y es una de las principales causas, puede ser una de las principales causas de mortandades agudas y de timpanismo. Y el famoso daño vagal, ya ustedes saben cuál es la función del vago, ¿eh? Entonces, si yo tengo un daño vagal, ¿qué va a ocurrir con el peristaltismo? Entonces, un daño vagal puede conducir a una atonía del rumen, y si hay atonía no hay peristaltismo, entonces hay acumulación consecuente de gases. Los daños vagales se asocian mucho a cuadros de intoxicación, y también existen reportes que asocian daño vagal con la presencia de placa tumoral en animales con leucosis bovina. Bueno, y una causa importante de la dilatación gaseosa es la causa nutricional, mi querido estudiante, nutricional. Y aquí la ingestión excesiva de carbohidratos, y suelo utilizar este término, carbohidratos altamente fermentecibles o fermentables, porque hoy en plena etapa de invierno, la sequía terrible, los pastos están todos leñosos, lignificados, tiene gran cantidad de hidrato de carbono, puro hidrato de carbono, pero ya la capacidad que tienen los microorganismos de aprovechar, de digerirlo es mínimo. Por eso que lógicamente los animales ustedes van a ver en esta época del año, si no se lo suplementa adecuadamente, con una pérdida de peso sumamente importante. Ahora, muy bien, y cuando hablamos de ingestión excesiva de carbohidrato altamente fermentecible, eso significa que esos hidratos de carbono van a ser aprovechadas rápidamente por los microorganismos ruminales y te va a producir excesiva formación, lógicamente, de ácidos grasos volátiles y también de gases, porque recuerden que durante el proceso de la digestión de los carbohidratos vos tenés la formación de ácido graso volátiles y tenés la formación de los gases. Ahora bien, y aquí hay un detalle sumamente importante que tenemos que mezclar en esta exposición. Entonces, ¿qué acontece cuando el animal ingiere cantidad excesiva de estos hidratos de carbono? Vamos a un ejemplo práctico. Gran cantidad de maíz ingerida por el animal, y supongamos que el maíz ha sido procesado, el maíz ha sido molido, y cuando, fíjese todos estos detalles técnicos, el grado de la molienda, cuando más fina y o polvorienta sea el maíz molido, entonces es mucho más peligroso para el animal, mucho más peligroso para el animal. ¿Por qué? Porque esa harina que está ahí está disponible a los hidratos de carbono. Prácticamente esa celulosa o hemicelulosa que se encuentra en la pared de los granos, que forma una película protectora, está ausente. Entonces, los microorganismos ruminales hace fiesta con ese hidrato de carbono.
y rápidamente lo metaboliza y se forma ácido graso volátil en gran cantidad y se forma gases en gran cantidad. Bueno, hasta ahí, aleluya, es lo que buscamos, pero ¿qué acontece aquí? Como se forman tan rápidamente los ácidos grasos volátiles y sobre todo el ácido acético, comienza a reducir el pH del rumen, comienza el descenso del pH del rumen. De ahí la pregunta al compañero fue, porque es importante saber cuál es el valor normal del pH. Y ahí yo tengo que saber, ¿ese animal está a campo? ¿Ese animal tiene una semiestabulación? ¿O ese animal tiene una estabulación completa en donde recibe alimento altamente, puede ser equilibrado o altamente energético? Entonces, eso influirá en el valor del pH para que yo pueda considerarlo como normal. Entonces, tengo que tener esa precaución. Como decía el compañero, puede considerarse un pH 7, un pH 6.8 a 7.2 como normales, pero en un bovino a campo, cuando ya está semi-estabulado, ese pH puede ser 6.6, 6.8, incluso un poquito más por debajo, siempre y cuando que esté en un sistema de confinamiento y esté recibiendo alta concentración de grano, pero que lógicamente el organismo ya está habituado a esa ración, por lo tanto los microorganismos ruminales también ya están habituados a la concentración de esa ración que está recibiendo ese animal. Si los animales no están habituados a ingerir hidrato de carbono, lo hacen en forma accidental, o cuando hay, por esas cosas de la vida, un error humano en la formulación, en la mezcla de los ingredientes, entonces, mi estimado compañero, bueno, pues ahí vamos a tener serios problemas. ¿Qué va a ocurrir? Lógicamente vamos a tener un descenso abrupto del pH y es peligrosísimo porque cuando comienza a descender el pH, cuando alcanza un valor de 6 a 5.5, ya es bastante crítico, porque ahí ya los microorganismos ruminales banales, sobre todo los protozoarios, sucumben, mueren por acción del pH y comienzan a proliferar otras bacterias que sí son más resistentes a un pH más bajo. Entonces ahí lo que hablamos, un desequilibrio de la microflora ruminal y se va a producir mayor cantidad. Proliferan estreptococos, lactobacillus en la medida que desciende este pH del rumen. Y estas bacterias comienzan, por lo tanto, a formar mayor cantidad de lactato. Y el lactato es un ácido láctico, entonces cuando en la medida que aumenta su concentración, entonces tu pH del rumen va a ir descendiendo. ¿Ok? Cuando ese pH va descendiendo cada vez más, su efecto deletérea sobre los microorganismos ruminales va a ser cada vez más importante. Y ahora bien, cuando comienza a aumentar la concentración de lactato a nivel del rumen, el lactato tiene, fíjese, un efecto osmótico por el agua. Un efecto osmótico por el agua. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tengo que analizar dos cosas ahí. Ya tengo un pH bajo, ahora necesito saber cuál es la acción de un pH ácido sobre la mucosa ruminal. Entonces actúa como una sustancia irritante, irrita la mucosa. Y esa acción irritante que promueve una reacción inflamatoria. Vas a tener una ruminitis por una acidosis ruminal. Y ese detalle. Entonces voy a tener mayor cantidad de vasos sanguíneos de los papilares ruminales con una hiperemia activa, patología general.
con una hiperemia activa, mayor volumen sanguíneo que llega allí. Se liberan mediadores bioquímicos de la inflamación. Tengo alterada la permeabilidad vascular. Entonces, ¿qué va a pasar con el plasma sanguíneo? Hay una fuga del plasma sanguíneo hacia dentro del rumen. ¿Qué está ocurriendo? Hay un secuestro de agua dentro del rumen. ¿De dónde viene el agua? Porque en este momento, este animal con este pH comienza a salivar menor. Menor salivación. Entonces ya tengo un grave problema, porque la saliva tenía un rol muy importante para que no haya un desequilibrio de esta magnitud. Yo necesito que este animal en este momento salive más. ¿Y saben qué? Se produce lo contrario. Este animal ya prácticamente deja de tomar agua. Prácticamente deja de tomar agua. Y tengo un desplazamiento de agua de los vasos sanguíneos hacia el cubo ruminal. El animal no toma agua, el animal saliva menos, hay un secuestro de agua en el rumen. ¿Qué tengo ahora? Tengo una hemoconcentración. Menor volumen de sangre circulante, menor volumen de agua. Entonces tengo una hemoconcentración. Y lógicamente, en la medida que ocurra esta alteración, ya comienzo a tener un desequilibrio incluso del pH en el plasma sanguíneo y ahí comenzamos a hablar de una acidosis sistémica. Ese animal que no toma agua, ese animal con una hemoconcentración y ya con una acidosis sistémica, incluso puede ser que no haya filtración glomerular, el animal deje de orinar, porque el organismo que va a tratar, fíjese lo interesante que es el mundo de la fisiología, cuando vos tenés una hemoconcentración, tenés un secuestro de agua, el animal está deshidratado, el organismo sabe que tiene que retener agua y dice ahí, no, ¿qué hacemos con las hormonas antidiuréticas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con el sistema renina-angiotensina? Se activa y el resultado final es que el organismo va a retener agua y ese animal entra en un cuadro de anuria, no orina. Ok, él tratando de preservar agua, pero eso conlleva a qué cosa? A que puede desarrollar un cuadro de uremia. Ese animal puede sucumbir, ese animal puede tener una muerte súbita por un colapso. Yo no diría solamente circulatorio, sino por un colapso cardiorrespiratorio. ¿Por qué colapso cardiorrespiratorio? Porque en este momento yo tengo el abdomen sumamente distendido y el rumen ejerce presión sobre el diafragma. Te va a reducir tu espacio torácico. Al reducirse el espacio torácico no hay una buena ventilación pulmonar. Un detalle que va a pasar con el corazón. Va a tratar de trabajar, va a tener una taquicardia, pero luego va a terminar una bradicardia. ¿No? Estoy hablando un poco de clínica, ¿no? Pero la idea es hacerle trabajar la mente de ustedes. Y ahora bien, ¿qué va a pasar? Miren, si ustedes se ubican in situ y piensan en la anatomía, ese rumen gigantesco que está ahí, que ejerce presión sobre el diafragma. Ahí está un órgano sumamente importante que se llama hígado. ¿Qué va a hacer el rumen? Presiona al hígado. El hígado comienza a tener problemas circulatorios. No recibe la sangre que debería de recibir. Va a ser un hígado recontrapálido. Ahora, ese rumen ocupa un espacio. ¿Qué pasa con las asas intestinales? Se desplaza para atrás. Están desplazadas. Entonces, el rumen genera presión y desplazamiento de las asas intestinales. Genera presión sobre los vasos sanguíneos. Señores, comenzamos a tener una congestión pasiva. Comenzamos a tener una congestión pasiva prácticamente en todo el segmento del túbulo intestinal y en parte intestino grueso. Y si la distensión es de tal magnitud que te llega hasta prácticamente la superficie ventral de la columna vertebral, ¿qué pasa con la vena? ¿Qué pasa con la aorta? Se comprime la vena cava.
se comprime. Entonces tenés una congestión pasiva. Wow, entonces como un timpanismo gaseoso asociado a un plano nutricional que curse con una acidosis ruminal, los trastornos circulatorios que te generan él y el animal están en riesgo. Ok, entonces, si el animal recibe una atención adecuada, dependiendo de las causas, miren, creo que estoy presentando un poco de una manera casi catastrófica, ¿no?, esta clase, pero si yo llego a tiempo, yo veterinario, y rápidamente pregunto qué pasa, cómo se maneja, qué está comiendo, o me dice el propietario, mire que este animal accedió accidentalmente a grandes volúmenes de maíz, incluso de sorgo, que no está habituado a comer. Entonces yo sé que ahí tengo una acidosis. Entonces eso, básicamente, si se medica rápidamente con los medicamentos que se le da por vía ruminal, ¿no?, lógicamente lo puede estabilizar rápidamente el pH, y ese animal puede volver a recuperarse, lógicamente. Ahora bien, si ha pasado bastante tiempo desde el inicio y el animal soporta todas estas alteraciones, podemos tener algunas complicaciones, porque ese pH bajo, entonces puede llegar a producir una necrosis de la mucosa ruminal, de algunas papilas, y sobre todo eso hay que buscar más en la parte medio ventral, porque es el sitio donde ustedes van a tener jugo ruminal y que entra en contacto con las papilas ruminales y pueden llegar a producir una necrosis. Y si hay una necrosis, entonces ahí ustedes tienen, por ejemplo, hongos que te pueden colonizar la pared ruminal, y puedo tener, por ejemplo, una colonización con bacterias bacilares. Señores, las bacterias bacilares, sobre todo las clostridiales, no es que tenga capacidad de resistir un pH ácido. Le encantan los pH ácidos. Le encanta, le favorece. Y es una de las principales razones del por qué un bovino con una acidosis ruminal en un feedlot, por ejemplo, que vos tenés una causa primaria nutricional que cursó con una acidosis, termina con una muerte súbita por Clostridium. Y a veces nuestro diagnóstico es Clostridiosis. En realidad, a la bacteria se le invitó, se le creó ahí, así como ustedes festejan su cumpleaños, crean un ambiente, ahí se le creó un ambiente propicio para la diversión. ¿Ok? Miren la importancia que tiene de discutirlo de esta manera, ¿no?, para que ustedes vayan un poco teniendo estas experiencias, ¿no? Y bueno, si tenemos, sobre todo la ruminitis micótica, que se caracteriza porque puede generar una necrosis importante en la pared del retículo, y si llega a comprometer la túnica media, la túnica externa, entonces puede haber ruptura, y si hay ruptura, termina con una peritonitis. Pero el bovino tiene una gran capacidad de focalizar, por más que haya ruptura, perforación de la pared del rumen sin salida de su contenido y que genere una reacción inflamatoria, se instaura una peritonitis y los rumiantes lo focalizan. Si ustedes tienen una perforación, por ejemplo, del estómago en el equino, ese equino no pasa más de 4 horas por la peritonitis. Ok, con eso termino la patología mencionada. Y ahora quiero rápidamente analizar algo práctico con ustedes que se llama retículo peritonitis traumática. Retículo, órgano, el preestómago. Retículo, peritonitis, inflamación del peritoneo. Traumática por cuerpo extraño. Es muy fácil. Aquí simplemente tengo que recordar algo. El retículo es como una pelotita. Es como una pelotita. ¿En dónde se encuentra? Se encuentra entre el diafragma y lateral, lateromedial al rumen. Bien craneal, bien craneal. Y
Su contracción es unidireccional. La contracción del retículo es unidireccional y es antero-posterior. Antero-posterior. Ok, aquí está el diafragma. Aquí está el diafragma. Ok, y cuando se produce esa contracción peristáltica antero-posterior, entonces hace este movimiento. ¿Ah? Este movimiento. Ahora bien, el otro detalle que hay que analizar de ese órgano es la conformación macroscópica de su mucosa. La mucosa, recuerden, por histo, por anato, que tiene la forma de panal de abeja. Forma de panal de abeja. Esa conformación hace que, y más su movimiento unidireccional peristáltico, favorezca la progresión, primero, la incrustación y la progresión de ese cuerpo extraño a través de su pared. Entonces, cuando un bovino ingiere cuerpo extraño, material punzante, metálico, puntiagudo, resistente, puede llegar a incrustarse en la pared del retículo. Ya produce una lesión inicial. Entonces, lo que vas a tener ahí es una inflamación. ¿Ok? Vas a tener una reticulitis traumática. Pero ¿qué puede pasar? Ese cuerpo extraño que se incrustó ahí por las contracciones peristálticas del retículo, más la presencia de los fragmentos alimenticios ahí, se puede volver a desprender. Se desprende. Y se cicatrizan. No pasa absolutamente nada. Nothing. No pasa nada. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si ese cuerpo extraño no se desprende? Y ahí tengo que pensar en qué sitio se produjo la incrustación. Porque puede incrustarse en la parte ventral, en la parte inferior, en la parte media, hacia la parte anterior o hacia la parte posterior. De eso va a depender, digamos, las consecuencias clínicas. Ahora, lo que hoy me interesa analizar con ustedes, supongamos que ese cuerpo extraño se incruste aquí, hacia la parte media, y aquí está mi cavidad torácica, diafragma. Entonces, si esto es la pared del retículo, viene el cuerpo extraño y se incrusta aquí, ¿ok? Tengo incrustado. ¿Qué dijimos? El retículo fisiológicamente tiene una contracción peristáltica unidireccional, antero-posterior. Cuando se contrae el retículo, hace esto y permite esto, permite el pasaje del cuerpo extraño. Cuando pasa la pared del retículo, ya hay una perforación del retículo. Tuve una reticulitis, ahora ya está perforado el retículo. Entonces la película es ahora, tengo una reticulitis perforante. Ah, pero el retículo está envuelto por el peritoneo. Entonces se produce una inflamación del peritoneo. Entonces ahí tener una retículo peritonitis perforante local. Ese proceso inflamatorio va a tratar de secuestrar ese cuerpo extraño, pero lastimosamente el retículo sigue contrayéndose. Y al seguir contrayéndose, ese cuerpo extraño entra en contacto ya, y supongamos ahora que hablo del diafragma, entra en contacto con el diafragma. ¿Qué va a ocurrir? Va a perforar el diafragma. Cuando perfora el diafragma, ya estamos dentro de la cavidad torácica. Entonces, y la cavidad torácica está recubierta por pleura, que es igual que el peritoneo. Entonces, ahora voy a tener una pleuritis. Ya tenemos una pleuritis traumática. Y como justo se incrusta en la parte media, y cuando perfora el diafragma, y ahí en ese sitio está el corazón con su bolsa pericárdica, y usted sabe que el corazón late en una posición y se mueve ahí, la bolsa pericárdica entra en contacto con el cuerpo extraño.
Entonces, a partir de ahora ya tenés un cuadro de pericarditis. Ya tenés un cuadro de pericarditis. Esa pericarditis de tipo traumática. Como ese cuerpo extraño que llega ahí y viene del rumen y ha sido ingerido por el animal, no es aséptico, no es estéril, tiene microorganismos, fíjese, colonias de bacterias, de microorganismos que están en el rumen, pasa con el cuerpo extraño. Y eso te produce una inflamación bastante importante, intensa en el pericardio. Y ahí hay un detalle interesante para pensar en inflamación. Porque si el pericardio es una membrana serosa, está recubierta por células mesoteliales que tiene gran capacidad de liberar agua y aquí tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, entonces, señores, ocurre un fenómeno inflamatorio. El resultado es la exudación violenta del plasma sanguíneo. Entonces ahora tengo un acúmulo de plasma sanguíneo dentro de la bolsa pericárdica. Si en ese momento ese animal sucumbe y yo practico una necropsia, entonces voy a tener lo que se llama una pericarditis serosa. Pericarditis serosa porque es acuosa. Ahora, si ese animal resiste por tiempo, entonces, ¿qué va a pasar? Ahora el fibrinógeno comienza a atravesar la pared de los vasos sanguíneos y ese fibrinógeno se deposita en la bolsa pericárdica. Y señores, a partir de ahí ya hablo de una pericarditis fibrinosa. Puede ser cero fibrinosa o cuando predomina la fibrina sobre el agua, es una pericarditis fibrinosa propiamente dicha. Y es, digamos, esa fibrina puede adherir, por ejemplo, al pericardio sobre el epicardio del corazón y se ve como filamentos vellosos. Y de ahí, señores, que se habla, por ejemplo, de corazón velloso cuando uno practica una autopsia y al incidir la bolsa pericárdica se pueda ver filamento de fibrina adherida entre la bolsa pericárdica y el epicardio. Ok, pero si sigue el evento, hemos tenido una pericarditis serosa, ahora tengo una pericarditis fibrinosa, incluso tengo un corazón velloso. Y bueno, la fibrina hay que comenzar a eliminarlo, porque si te forma una masa que ocupe toda la bolsa pericárdica, va a comprometer mucho al corazón. Y miren, aquí aparecen los invitados de lujo, los macrófagos y los neutrófilos. ¿Qué van a hacer? Van a comenzar a digerirlo, fagocitar la fibrina, digerirlo, y ocurre el fenómeno de la licuefacción. Y si hay bacterias biogénicas, entonces ahora comenzamos a hablar de una pericarditis purulenta. ¿Ok? Sumamente interesante, ¿no? Fíjese, todo lo que un cuerpo extraño, metálico, ingerido por un animal, puede llegar a complicarte la vida. Si ese cuerpo extraño se incrusta hacia la parte superior, anterosuperior, tan lejos del corazón, y perfora el retículo, perfora el diafragma y llega al pulmón, señores, ahí usted va a tener una pleuritis, ya no tenemos una pleuritis, pero si perfora el pulmón, voy a tener una neumonía. Vamos a tener una neumonía por cuerpo extraño. El otro detalle interesante, si ese cuerpo extraño se incrusta en la parte ventral del retículo, en la parte ventral, perfora el retículo, se dirige hacia la parte ventral, incluso ustedes pueden encontrar acceso ahí a nivel del esternón, a nivel de la masa pectoral, o si de repente va hacia el hígado, van a tener un acceso hepático, o si de repente afecta al vaso, ustedes van a tener, señores, una ruptura del vaso, ¿no? Y qué complicaciones te puede producir esas cosas, ¿no? Una hemorragia. Y si por esa cosa de la vida justo te afecte grandes vasos sanguíneos, entonces puede haber una hemorragia con muerte súbita. Eso ha sido retículo pericarditis traumática.
Y como última parte de la clase de hoy, entonces vamos a mencionar algunas causas mecánicas que ustedes pueden encontrar que puede generar cierto trastorno. No es tan frecuente, pero se suele dar. Y más van a ver estos casos en cabras, porque ustedes saben que a las cabras les encanta comer cualquier cosa. Son poco selectivos y en oveja no tengo tanta experiencia con esto, pero en bovinos sí, y sobre todo bovinos de establecimientos que no son suplementados adecuadamente con sal mineral, señores. No son adecuadamente suplementados con sal mineral. Híjole, ¿qué tiene que ver la sal mineral con esto? Ok, fíjese, esos son detalles son importantes que tenemos que analizar, porque si al animal le falta algún mineral, ¿qué es lo que puede ocurrir? Una aberración en la ingestión y selección de alimentos. Y ahí comenzamos a hablar de pica, come cualquier cosa, ingiere cualquier cosa, arena, va a comenzar a ingerir si hay piedrita. Si hay algún compañero de zona de misión en Caapucú, Quindú, en donde tuve la oportunidad de ir a hacer práctica de necropsia a campo, en animales, o sea, mortandades de animales. Nunca me olvido un caso en un establecimiento de un colega, cuando le dije, mire, doctor, yo creo que las vacas tuyas parece que son albañiles. ¿Y por qué? Me decía, el rumen está lleno de piedra. Porque en esa zona, ustedes van a ver esas piedritas así tipo jardín que hay en gran cantidad, como pelotita, y los animales ingieren con facilidad. ¿Pero por qué ingieren? Porque hay una deficiencia. Hay una deficiencia, y esa deficiencia de minerales, entonces conduce a que el animal, entonces, ingiera cualquier cuerpo extraño. Entonces, ocasionalmente nosotros podemos tener, por ejemplo, en rumiante, llámese bovino de leche, bovino de carne, cabra. En oveja nunca tuve esta experiencia, pero, por ejemplo, están bien panizados, están bien panizados. Y por esas cosas de la vida tuve la oportunidad de hacer, por ejemplo, necropsia en estos tipos de animales y he encontrado bolas de fibras vegetales no digeridas, no digeridas. Y sobre todo esto suelo ver con cierta frecuencia en explotaciones caprinas y sobre todo de leche. ¿Por qué? Porque indudablemente las cabras son muy rústicas, muy rústicas. A veces creo que exageran con su rusticidad. No tiene una asistencia técnica adecuada. ¿Qué hace? Dice, Camerún, la gran solución. Camerún, la gran solución, llega invierno, no hay pasto. Entonces, tiene Camerún a gran escala. Ese Camerún ya está sumamente maduro, en la medida que madura está lignificado. Se vino una tremenda helada, pero dice el productor, dice, no, pero está su caño, que tiene fibra, que es un poco dulce, igual come porque tiene hambre, no tiene otra opción. Ahora, yo me pregunto, ¿y cuál es la capacidad que tienen los microorganismos ruminales de digerir esa fibra lignificada? Casi nula. Entonces, y hay movimiento peristáltico, y vaya que hay mucha fibra, y vaya que va a salivar bien el animal que está comiendo. Y hay estimulaciones peristálticas, pero se van formando bolas de fibras no digeridas que pueden llegar a producir una obstrucción. Muy difícil a nivel del rumen, pero general, ya sea a nivel de los mazos o a nivel del abomazo. Entonces ahí nosotros hablamos de lo que se llama fitobezoares, bola de fibra de vegetales no digerida. Y los tricobezoares, si bien podemos encontrarlo también en rumiante, en equino, podemos encontrar, eso es señal de que hay una deficiencia de minerales. ¿Ok? Cuando ustedes hagan, sobre todo los varones que hacen jornada de campo, que se suben encima del caballo, recorren la hacienda, visitan los potreros,
Y ojo, le tiene que llamar la atención a ustedes cuando las vacas comienzan a perseguirle a sus caballos. Y usted se queda ahí, está admirándole a las vacas como le quiere al equino que le está lamiendo, le está lamiendo. No, le están lamiendo porque el equino suda y al sudar libera sal. Y el sudor es salado. Entonces, fíjese, increíble. Y o mismo ustedes pueden ver cómo los bovinos se acicalan entre sí. Ojo con eso. Tienen que darle un valor nutricional, un valor clínico a lo que están viendo. Ok, ahora la presencia de Tricobezoare, ¿en qué especie es más importante en la vida del médico veterinario? Ese que dice miau. Miau, dice en la casa, los gatitos. Porque se acicalan. Ellos están así acicalándose constantemente. Perdónenme la dama, pero es como aquella dama que siempre se mira al espejo y se pasa peine constantemente. Entonces los gatitos hacen esto. Se acicalan, se acicalan. Son animales sumamente limpios, pero cuando se acicalan, ingieren sus propios pelos. Y sobre todo tengan cuidado en aquellas razas de pelo largo. En los gatos persas, por ejemplo, es muy común encontrar esto. Y ojo que eso te puede producir una oclusión gastrointestinal. Y ojo que eso puede llevar también a la muerte del gatito, ¿no? Y podemos encontrar cualquier tipo de cuerpo extraño en el rumen. Sobre todo las más comunes son en zona montañosa, donde hay mucha piedra, lógicamente esas piedritas que yo le mencioné, que puede ingerir el animal, lo hace por necesidad, porque su organismo necesita. Y también puede encontrar hueso, fragmento de hueso, cuando hay una deficiencia de calcio y fósforo, que es muy habitual a nivel país. Entonces, hay animales muertos, muy pocas veces de repente a ese animal que murió se le entierra, se quema, no, se pudre, se deja ahí que, digamos, el mundo del origen del ser vivo, que el animal que, todos los cuerpos que ha cumplido su ciclo, tiene que volver a la tierra. Y muchas veces se deja ahí y los huesos persisten mucho tiempo. Y estos animales, cuando están en un establecimiento carencial, entonces te van a comenzar a ingerir hueso. ¿Ok? Y pueden encontrar hueso en el tubo digestivo, sobre todo en el rumen. Bueno, mi estimado estudiante, esto ha sido la clase de hoy. Espero que haya sido su agrado y vamos a continuar en la próxima analizando más detalles sobre patología del aparato digestivo, que en veterinaria es sumamente importante para la vida profesional. Bueno, preguntas, comentarios. Doctor, yo tengo una consulta. Sí. Famoso del personal en los establecimientos, ven que los terneros consumen hule y dicen Sí, docacuabeima. ¿A qué se debe sí. que ellos dicen eso? ¿Qué trastorno ahí tiene el ternero? El docacuadema. Sí, es cierto lo que dice el compañero. Ahora ahí usted tiene que analizar lo siguiente. Veracidad de la información, punto 1. Punto 2. Ese ternero, ¿qué calidad genética tiene? Punto 3. Su mamá es una mamá primeriza, es una mamá de segunda, quinta, sexta aparición, ¿Multípara, doctor? de décima aparición. Entonces, ojo con esas interpretaciones, porque si ustedes tienen, por ejemplo, terneros de mala calidad, ternero que no está creciendo bien, entonces tienen que analizar otros factores, tienen que agotar la instancia, porque esos terneros cuyas madres son ya bastante viejas, por usar ese término, o de varias apariciones, producen menos leche. Y los genetistas dicen que mayores son las
de transmisión de los humanos. ¿Ok? Entonces, detalles que hay que saber. Por eso que las vacas ya adultas, por lo general se elimina del plantel porque te comienza a producir ternero no deseado en cuanto a peso. Ahora, supongamos que la información es verdadera. Entonces, ahí lo que hay que pensar es lo siguiente: ¿qué tamaño tenía el hule ingerido? Porque ese hule no tiene una consistencia, comienza a haber movimiento peristáltico, no se va a digerir, y lo que va a pasar es que va a ir formando una especie de trenza, dentro del rumen. Y mi querido amigo, si no tiene un volumen importante, no tiene nada que ver con la ganancia de peso. Si el volumen es importante, entonces el problema que te trae esto es el timpanismo, porque te va a comenzar a producir algunas obstrucciones y esos timpanismos son recidivantes, son recidivantes. Entonces, más bien, el problema son esos trastornos metabólicos lo que produce y no tanto la ganancia de peso. Hay que considerar otros factores. Muchas gracias, doctor. De nada. Doctor, ¿qué tal? Ay, perdón. Habla nomás. No, te escucho. Ah, ok, gracias, Saray. Doctor, yo te quería hacer una pregunta, pero no sé si tiene algo que ver con el tema, pero usted habló de la suplementación, o sea, de darle sal a los animales, ¿verdad? Sí. Y yo había hablado con un doctor y yo le dije, sí, no sé qué, hay que darle sal, no sé qué, ahora nos fuimos a comprar. Y me dijo, sí, Leticia, pero no le vaya a quedar esa sal yodada que compran, no sé qué. ¿Y qué pasa si le das la sal yodada así, grande, grande? No sé si me No, explico bien con mi pregunta. lo que quizás el colega no te explicó los detalles. La sal más económica, más barata en el mercado, es la famosa sal común iodada. Y la sal común iodada es una sal que tiene cloruro de sodio más yodo. Solo eso. Solo eso. Cloruro de sodio más yodo. Le va a servir al animal. En algo le va a ayudar, porque el cloro y el sodio y el yodo cumple función importante en nuestro organismo. Es más, es una práctica muy común en nuestro país a nivel de ese pequeño productor que tiene 3, 5 vacas, que tiene su vaquita, 10, 20. Upio la sal, eres super. Doctor. El área de eso es, nos apea. Y a veces nosotros no sabemos qué tiene esa sal. A veces no sabemos, porque nadie nos lo dijo también. A veces tenemos nosotros la culpa, ¿no? Ese es el caso, ¿no? Plato, peces plato, traduciendo en guaraní. Hay gente que utiliza el plato de la cocina, con eso va y carga, y le ponen una pequeña batea de madera o de plástico, y de esa manera le da. No es mi especialidad, pero la experiencia quizá me permita hablarlo sintéticamente con todo respeto a los colegas que manejan más que la nutrición, ¿verdad? De quien le habla. Pero, señores, ustedes al egresar tienen que salir con un chip de que nuestro país, en gran parte de nuestra región, con excepción del Chaco, el suelo es muy deficiente en diversos minerales. Y ustedes tienen que saber
casi nadie hace análisis de suelo, muy poca gente, pero vos como profesional tendría que decirle al propietario, necesito hacer esto, porque nosotros compramos sal a mansalva, ¿no? Porque me dice que la sal de X marca es la mejor calidad en el mercado, que no compite con esta y le hacemos comprar. ¿Y será que es lo que necesita nuestro animal en ese establecimiento? Hay empresas hoy ya que hacen formulaciones de sales minerales acorde a la necesidad según categoría y según localización del establecimiento. Definitivamente se tiene que suplementar con sal mineral. Yo le cuento mi experiencia con la pequeña granja que tengo aquí en Valenzuela. Tenemos un poquito más de 110, a veces llegamos a 200, y yo mismo me he dado cuenta, cuando me iniciaba en esto, la sal para mí era de alto costo productivo. Hoy por hoy trato de darle sal de buena calidad a mis animales, y en la medida que iba utilizando sal de buena calidad, me daba cuenta de que los ectoparásitos tienen menor incidencia. Por eso que cuando de repente uno escucha hablar de sistema inmune y se habla de minerales, y a veces el profesor no vive tan apasionadamente su explicación, como que vos escuchás otra vez, influye sobre el sistema inmune y terminó la historia. Es sumamente interesante, y ojalá cuando ustedes lleguen el próximo año, creo que tienen bromatología, señores, aprovechen, porque ahí van a encontrar profesionales en la facultad veterinaria de altísimo nivel y aprobar sobre eso. Buenísimo, gracias, doctor. De nada. Doctor, quería preguntarte si podías volver a repetir en qué caso aumentaba el nivel de lactato en el rumen. Cuando vos tenés una acidosis ruminal, y cuando la acidosis ruminal es ocasionada por ingestión excesiva de hidratos de carbono. Cuando una digestión microbiana normal, ustedes tienen la formación de ácido acético, tiene la formación de ácido propiónico, el ácido butírico, y también se forman los lactatos. Entonces, productos, si ingieren gran cantidad, se forma gran cantidad de lactato, ese lactato comienza a hacer descender el pH ácido del rumen. Y lo interesante del lactato es que tiene un efecto osmótico por la molécula del agua. En el seminario yo le voy a mostrar casos clínicos en donde hemos hecho práctica de necropsia en bovino con acidosis ruminal, y el rumen está repleto de agua. Entonces uno piensa, ¿por qué hay tanta agua aquí? El animal tomó gran cantidad de agua, y el agua ingerida por el animal fue todo al rumen. No. Más todavía, cuando vos tenés una acidosis ruminal, dijimos que el animal deja de tomar agua, se deshidrata, y tenemos secuestro de agua por ósmosis. Gracias, doctor. De nada. ¿No más preguntas? Tengo una consulta, doctor. Tengo una consulta. Mencionaste este tema de que cuando el animal sufría de timpanismo se formaba Sí. una cierta bolsa de aire. Para motivos prácticos, ¿dónde debo ubicar esa bolsa de aire para hacer una perforación y así liberar el gas que no sale? Vos siempre, Daniel, me metés en lío. Pregunto eso porque ya me tocó varias veces casos así de ovejas que tenían timpanismo o casos así. Por eso yo pregunto, doctor. No, está súper la pregunta. Te respondo rápidamente de una manera simple. Fosa de Lijard, lado izquierdo, porque el rumen está hacia el lado izquierdo, y tenés que depilar allí, y se usa un trocar. Si no tenés trocar, hasta podés hacer, si el animal
está ya su vida en peligro, hasta con bombillas se puede hacer eso. Yo lo he hecho en forma casera, se hace una incisión cutánea, de repente usted va a hacer un tratamiento de urgencia y usted no tiene anestésico local, no tiene lidocaína, el animal se muere, entonces ahí uno a veces piensa en el animal. Hoy en día tenemos que hacer algunos procedimientos mínimos para que no sufra ese animal, pero si vos no tenés las herramientas necesarias y es algo de urgencia porque ese animal se muere, tenés que tomar las medidas. Ahí no podemos decir, pobre, le duele, ok, pero con el dolor en el alma tenemos que hacer porque ese animal se va a morir. Y si es un timpanismo gaseoso secundario o un timpanismo no espumoso, el simple hecho de liberar el gas mediante un trocar, entonces vos podés salvar la vida de ese animal hasta que vos descubras la causa y corrijan. Ahora, ¿cuál es el grave problema? Cuando el timpanismo es espumoso. Porque si el timpanismo es espumoso, ¿qué dijimos? Los gases quedan atrapados en la parte medio ventral. Y si vos haces una trocarización ruminal, no sale nada. No sale gas, porque están atrapados los gases allí. Ok, entonces la trocarización se indica cuando tenés un timpanismo espumoso gaseoso, no, o sea, gaseoso, no espumoso, perdón. Entonces, muchas gracias, doctor. De nada. Lourdes. Sí, doctor. Yo termino la clase aquí. Mi saludo al doctor Riquelme, al profesor Riquelme, si está por allí. Profesor, buenas tardes, y fue excelente su charla y agradecido por habernos ilustrado de tal manera estos hechos que son prácticamente el quehacer a veces obligatorio del veterinario, ¿verdad? Para tratar así de solucionar estos casos que se presentan generalmente en épocas de difícil obtención de alimentos. Así mismo, maestro. Lourdes, ¿ya detuviste la grabación? Ahora voy a detener, doctor.